Sí, quería preguntar al ministro. En reiteradas oportunidades aquí hablamos de devaluación después de las elecciones. Y usted mismo habló de falta de competitividad en el campo. ¿Usted qué nivel de dólar ve que le sirva justamente al campo que usted recorre? Para ser precisos, dije claramente que estamos transitando un periodo de falta de rentabilidad, ¿sí? Y en la rentabilidad, como usted sabe, intervienen varios factores. Uno de ellos es el tipo de cambio, pero no solamente. Entonces, no dije estrictamente competitividad. Claramente, si la discusión va por un precio del dólar, uno estaría suponiendo que la economía se define por el precio de una variable. Y usted lo sabe, la ecuación de competitividad, pero también de productividad, se define no solo por el tipo de cambio, sino también por la infraestructura, en este caso por otros instrumentos de política pública que están vigentes, el caso por ejemplo de reintegro a las exportaciones, que según la Organización Mundial del Comercio se pueden usar sin que constituya una competencia desleal hasta el 12%, todo lo que significa el acompañamiento del crédito. Es fenomenal lo que uno puede hacer con el crédito acompañando a los sectores productivos. Pero sin tocar, no hace falta tocar el tipo de cambio. Perdón, yo digo que el que inicia y termina el programa de política económica por ese punto está agarrando un atajo y no nos va a encontrar a nosotros queriendo construir atajos, que además son atajos que usted lo sabe por la historia argentina cómo terminan, muy rápidamente comiéndose la capacidad de compra de los trabajadores, y si no va acompañado por una política o un programa integral que lo acompañe para mejorar la competitividad, no tiene sentido. Ahora, Rodríguez, usted coincide, se han conocido declaraciones de Miguel Bain, ¿no? Bueno, dando un reportaje en Página 12, pero esta semana también en TN, el asesor principal económico de Daniel Scioli, muy crítico respecto a la política agropecuaria del gobierno nacional. Por ejemplo, dijo que no va a defender la política ganadera, que fue un desastre, que cerraron cientos de frigoríficos, que quedaron 12.000 personas en la calle. Y también fíjense lo que dijo respecto a la crisis del campo del 2008 y el tema de las retenciones móviles. Parecía una declaración de guerra. Las retenciones móviles, dice que estaba mal hecha, que cuando subían se quedaba el 95% del precio se lo quedaba el Estado, y cuando bajaban solo rebajaba 20% de la retención. Parecía una declaración de guerra. Hubo desconocimiento y falta de experiencia, torpeza, falta de roce con los productores, y no hubo autocrítica. Fue un conflicto autoinfligido por una mala decisión administrativa. Es decir, el asesor económico de Scioli está diciendo que miren, lo que fue la guerra épica del kirchnerismo, lo que fue la bandera casi fundacional de una parte del relato, en realidad fue torpeza y un conflicto autoinfligido sobre el cual no hubo autocrítica. ¿Usted comparte eso? Dos o tres dimensiones. En primer lugar, respecto de la cuestión técnica, claramente está haciendo una referencia, que yo lo pongo con nombre y apellido, a la falta de conocimiento y pericia técnica de Lustó, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, yo mismo he planteado... Peleó contra Rodríguez Larreta y me lo señala a mí, Lustó. No, perdón, no quise hacerse caso. Ah, bueno, no. Está bien, pero está bien, pero va más allá. Dice la autocrítica dice que hizo el gobierno. Mire, Maxi, yo como ministro de la no me tire la copa, ahí Nilsen me tira la copa, está nervioso. Yo como ministro de la provincia de Buenos Aires, siendo afiliado al Partido Justicialista como soy, he sido muy claro respecto a estos temas. No solo que respeto a la posición de Bain, sino que yo he planteado con toda claridad que, por ejemplo, en el caso del trigo, tenemos que marchar a una redefinición de retenciones, a eliminar los obstáculos que impidan alcanzar el máximo potencial exportador, pero también he dicho claramente que aquellos que, con toda soltura y naturalidad, desde una posición ideológica y no desde una posición práctica, quieren de un día para el otro bajar impuestos, eliminar retenciones, terminar con ciertas regulaciones del mercado de divisas, a donde marchan, es a un problema si no se enfoca y se encara con gradualismo. Respecto de las cuestiones del pasado, claramente hay que dejar enterradas las broncas del pasado, lo digo en materia agropecuaria, y eso incluye no solo a la dirigencia política, también a algunos dirigentes nacionales del campo que, con la vestimenta o el ropaje de que son dirigentes gremiales agropecuarios, en realidad están haciendo campaña. Por ejemplo, no podemos permitir más que al frente de la sociedad rural se invitan a los candidatos y cuando se corta la cinta se dice que tal o cual es fascista, o que no vote por tal o cual. Yo lo invito a que hablemos de todos los temas y no solo de política agropecuaria, si hace.